Buenas tardes, profesora Marta. Soy Andrea Peralta. Mi compañera que trabajó conmigo en este trabajo es Natalia Herrera. Nosotros vimos como justificación en el DSM-5 o en el 4 de 1994, vimos la justificación del eje número 4 para el trastorno de pánico, donde dice que los componentes psicosociales y ambientales se ven afectados. El paciente en este caso se ve afectado por la parte psicosocial, porque no puede estar con más gente, ambientales, le cuesta mucho salir de su casa, manejar en la carretera, ir a supermercados, etcétera. Entonces nosotros como estrategia interventiva, bajo la evidencia, ¿no? Basado en la evidencia, nosotros vamos a tomar la terapia cognitivo-conductual, vamos a respaldarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en la sesión 1, la evaluación del paciente, explorando la historia, por ejemplo, en sus ataques de pánico y las posibles enfermedades como comorbilidades que pueda tener desde antes, ¿no? La sesión número 2, la educación sobre qué es lo que es el trastorno de pánico y en el modelo que se va a trabajar, si ser tan teórico, mostrarle cómo se trabaja el modelo cognitivo-conductual, cuáles son los factores que se desencadenan cuando la persona siente estos síntomas de trastorno, etc. En la sesión 3 queremos trabajar la identificación y el registro de los pensamientos automáticos negativos, o sea, qué es lo que finalmente detona estas crisis de pánico, cuáles son los pensamientos automáticamente negativos que salen a la luz cada vez que se desencadena, por ejemplo, estos ataques de pánico. En la sesión 4 es la reestructuración cognitiva. Vamos a trabajar en la identificación de estos pensamientos, identificarlos y además cuestionarlos. ¿Será que están bien? ¿Será que están mal? Porque al ser negativos tenemos que reemplazarlos por unos pensamientos más realistas y que se adapten también al medio y a lo que es lo real, ¿no? En la sesión 5 vamos a hablar de las técnicas de relajación y respiración. Si bien es cierto, vamos a tratar de tenerlo desde la sesión 3, porque tenemos que identificar y registrar estos pensamientos automáticos. Vamos a profundizar en la sesión 5, cómo manejarlo desde de ahora en adelante, como ya es una herramienta también de esta terapia cognitivo-conductual. En la sesión 6, la exposición gradual. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos más de una sesión, por eso 6 y 7, para poder exponer gradualmente a la exposición de situaciones temidas por el individuo, que son las que es desencadenante de estas crisis de pánico. En la sesión 8 vamos a prevenir las respuestas que puedan tener, las que son de evitación, que generalmente son las que el paciente ocupa para reducir este tipo de ansiedad y generar lo que le genera las crisis de pánico. En la sesión 9, la revisión de las exposiciones, se tienen que ajustar también al miedo, o sea, ver cómo las exposiciones realizadas bajaron o mantienen el miedo, qué funciona, qué no funciona, y se hace un registro de los avances para poder planificar nuevas exposiciones. En la sesión 10 y en la 11 vamos a hacer una exposición de interoceptiva, donde se hacen ejercicios de exposición interoceptiva para ayudar al cliente a enfrentar y además tolerar estas sensaciones físicas, de ansiedad física, como la frecuencia cardíaca, la aceleración del corazón, ¿no? La falta de aire, los temblores, la sudoración, etc. En la sesión 2 y 13, las técnicas de afrontamiento del estrés. Cómo vamos a usar técnicas y se van a ver su efectividad, qué es lo que realmente le sirve y lo que no le sirve al paciente o al individuo, dependiendo de los resultados obtenidos previamente. En esta sí tienen que ser también dos sesiones, 2 y 13. En la sesión de la 14 y 15 se consolidan las habilidades aprendidas y la prevención de recaídas. Acá se tiene que consolidar, se tiene que repasar las técnicas, se tiene que ver cómo se van a abordar y cómo puedo verlo yo a través de las recaídas y cómo puedo volver a retomar todo lo que ya he aprendido. Y por último, la sesión 16 es la evaluación final, el cierre y sobre todo se hace cómo vamos a hacer para que siga su objetivo el paciente solo, cómo se va a trazar un lineamiento donde él va a establecer un plan finalmente de trabajo y de autocuidado en cuanto a esto. Y por último, como siempre, se ofrece una sesión 17 o 18 siempre que el paciente lo requiera o lo necesite. Muchas gracias, profesora Marta. Esta fue nuestra presentación.